El tema de hoy es Iron John. Iron John es Juan de Hierro. El cuento Juan de Hierro es un cuento muy antiguo, puede tener 5 o 10.000 años, y lo recopilaron los hermanos Grimm, los famosos hermanos Grimm, que recopilaron muchísimos cuentos. Como sabéis, todos los cuentos son simbólicos, son metafóricos y traen un mensaje subterráneo importante. Este libro se llama Iron John, es de Robert Bly y dice una nueva visión de la masculinidad. Es un libro antiguo ya, es de los años 80 por ahí, a ver, no me acuerdo bien, pero 90 y pico, 90. Y es un libro que yo leo cada año, releo cada año, porque es un libro que me parece fundamental para el crecimiento interior. Es un mapa muy humano, además, que yo uso y utilizo. Robert Bly es psicólogo, es antropólogo, es un gran conocedor de Rumi y traductor de Rumi, el poeta Rumi persa, que ya he hablado muchas veces de él aquí. Gran experto y traductor de Rumi. En este libro desgrana una teoría que no es una teoría, sino profundiza en las raíces del varón, de lo masculino. Y se remonta a toda una cultura ancestral muy antigua, muy perdida, muy olvidada ya, y recupera claves fundamentales para poder recuperar cosas que hemos perdido, los hombres, los varones. Bien, en mi mapa de vida yo he llegado aquí, yo no sé si los demás, me imagino que también, pero no puedo saberlo, pero yo sé que yo he nacido y mi vida tiene el significado de aumentar mi conciencia, ampliarla. Ese es mi significado de vida, ampliar mi conciencia, o la conciencia que pueda tener en relación a mí mismo y al todo. Desde esa perspectiva, soy un buscador y busco no el gozo inmediato, sino la profundidad y mi relación con la vida y con las cosas, con las personas, la relación. Creo que el hombre tiene una herida que creo que la mujer también la tiene, pero yo la tenía y veo que muchos hombres la tienen, y es una herida que es una pérdida, se pierde algo. Es una pérdida de lo que en este libro él define como un brillo, que cuando tenías 5, 6, 7 años, o 4, o 3, o sea que tenías cuando tenías esos años, y lo perdimos, se va perdiendo gradualmente. Robert Bly le llama la bola de oro, y le llama la bola de oro porque aparece en el cuento de Juan de Hierro. Es algo dorado que irradia luz per se. Esa pérdida es una herida, y los hombres y las mujeres nos pasamos la vida buscando esa bola de oro. Y la pedimos fuera, la buscamos en el mundo, y esa bola está dentro. Hay que encontrarla. Yo tengo aquí una pregunta. ¿Dónde se encuentra? Ya he dado la respuesta. Para mí se encuentra dentro. Simbólicamente, el cuento de Iron John lo coloca en una figura que le llama el hombre primitivo. Y voy a empezar a leer el cuento durante 25 minutos, este cuento y el desarrollo que Robert Bly hace de él. En busca de Juan de Hierro. Juan de Hierro, o Hans de Hierro, es un cuento de hadas que habla de una tercera opción,
un tercer talante para los varones. ¿Cuáles son las otras dos opciones que habla previamente en el libro? La primera es el varón duro, John Wayne, que no se suelta una lágrima, que es duro y que es el emblema de el muro de hierro aquí en el corazón y no transmites ni sentimientos ni emociones y eres duro como una roca. El otro talante, la otra opción aparece en los años 60 con los hippies, 70s, 80s, con la nueva era, los New Age, y es un talante, la búsqueda del lado femenino en el hombre, el lado receptivo. Existe una tercera, o sea, ni el lado duro ni el lado receptivo da la felicidad al hombre. No hacen que encontremos esa bola de oro. Porque el hombre que se conecta con su lado femenino, que está genial y está muy bien, que escucha a la mujer, por ejemplo, que antes no el hombre duro no escucha a la mujer, el hombre receptivo lo escucha demasiado. Son polos, es un extremo. Hay un punto intermedio, hay una tercera opción, que es la que apunta a este cuento. El cuento de Juan Hierro, esta historia fue consignada por vez primera por los hermanos Grimm en 1820. Sin embargo, esta historia podría tener 10 o 20.000 años. Al principio del cuento nos enteramos de que en un área remota del bosque, cerca del castillo del rey, han venido sucediendo cosas extrañas. Los cazadores que se internan en esta área desaparecen y nunca más se vuelve a saber de ellos. Otros 20 salen en busca del primer grupo y tampoco vuelven. Con el tiempo, la gente comienza a sentir que hay algo raro en esa parte del bosque y no vuelven allí. Un día un cazador desconocido se presenta en el castillo y dice: ¿qué puedo hacer? ¿Hay algo peligroso para hacer por aquí? El rey dice: bueno, pues está el bosque, pero hay un problema. No todos los que van allí vuelven. El porcentaje de retorno es muy bajo. Justo el tipo de cosa que me gusta, dice el joven. De modo que se dirige al bosque y curiosamente va solo, llevando únicamente a su perro. El joven y su perro dan vueltas por el bosque y pasan junto a un pantano. De pronto, una mano sale del agua, coge al perro y lo arrastra hacia el fondo. El joven no pierde los nervios. Sencillamente dice: este debe ser el lugar. Encariñado como está con su perro y poco dispuesto a abandonarlo, el cazador vuelve al castillo. Reúne a otros 3 hombres con cubos y vuelve al lugar señalado para vaciar el pantano. Cualquiera que lo haya intentado sabe de sobra que semejante trabajo es muy lento. Al fin, lo que encuentran tendido en el fondo del pantano es a un hombre grande cubierto de pelos de pies a cabeza. El pelo es rojizo. Semeja un poco el hierro oxidado. Llevan al hombre prisionero al castillo. Y el rey ordena que lo metan en una jaula de hierro, que colocan en el patio. Y el rey le da el nombre de Juan de Hierro y encarga la custodia de la llave a la reina. Muy importante. Robert Bly dice: detengámonos por un momento en este punto de la historia. Cuando un varón de nuestros días vuelve la vista hacia el interior de su psique, puede encontrar, si las condiciones son adecuadas, bajo el agua de su alma, tendido en un lugar que nadie visita desde hace mucho, a un peludo hombre antiguo. Los sistemas mitológicos asocian el pelo con lo instintivo, lo sexual y lo primitivo. Lo que sugiero entonces es que cada varón moderno tiene tendido en el fondo de su psique un ser enorme y primitivo cubierto de pelos de pies a cabeza. Establecer contacto con ese hombre primitivo es el paso que le falta dar al hombre de los años 80, 90, 2000.
el proceso de vaciado es aún una asignatura pendiente de nuestra cultura actual. Como sutilmente propone la historia, hay algo más que un ligero temor en torno de este hombre peludo, como lo hay alrededor de cualquier cambio. Cuando un hombre empieza a desarrollar su lado receptivo y supera sus temores iniciales, por lo general encuentra maravillosa la experiencia. Empieza a escribir poesías, a dar paseos y a contemplar el mar. Y ya no necesita ponerse sistemáticamente encima de su pareja en el acto sexual. Y se siente en consonancia con un mundo que le parece nuevo, bullente, asombroso. Y yo pongo aquí, importante lo que viene ahora. Pero sumergirse en el agua para tocar al hombre primitivo del fondo del pantano es algo completamente distinto. El ser que se pone de pie es aterrador. Y más aún hoy en día, cuando las multinacionales se esfuerzan tanto por producir el hombre sano, lampiño, superficial. Ya todo el mundo se depila, los hombres. Cuando un hombre asume su sensibilidad, o lo que solemos denominar su interior femenino, a menudo se siente más efusivo, más sociable, más vivo. Pero cuando se aproxima a lo que yo llamo el varón profundo, se siente en peligro. Aceptar la existencia del hombre peludo infunde miedo y requiere otro tipo de valor. Tomar contacto con Juan de Hierro implica la disposición a sumergirse en la psique masculina y aceptar lo que allí abajo haya de oscuro, incluida la oscuridad nutricia. El mantra Om Mani Padme Hum habla de eso. Es el mantra del loto, y el loto y cualquier planta se nutre de la oscuridad nutricia. Los microorganismos están dentro de la tierra, dentro del agua, abajo en el fango. También hay en el aire. Pero una planta se alimenta de humus y nosotros también. El humus que hay allá abajo de nuestra psique. Es decir, uno no puede subir alto si no baja abajo. Durante generaciones, la comunidad industrial, esto es muy importante, ha advertido a los jóvenes ejecutivos que se mantengan alejados de Juan de Hierro. Y la Iglesia cristiana tampoco le tiene demasiado aprecio. Freud, Jung y Wilhelm Reich son tres de los investigadores que tuvieron la valentía de descender hasta el fondo del pantano y aceptar lo que allí encontraron. La tarea del hombre de nuestros días es seguirles hasta allí abajo. No solo ellos hicieron eso, bastante más, de los conocidos. Algunos varones ya han recorrido esta senda y el hombre peludo ha sido sacado del pantano de sus psiques y vive en el patio. Vive en el patio. En el patio, está entre comillas, sugiere que el individuo o la cultura lo ha sacado al aire libre, donde puede ser visto por todos. Es mejor esto que mantener al hombre peludo en un sótano, donde muchos elementos de cada cultura quieren que permanezca. Pero, por supuesto, en cualquiera de los dos lugares sigue estando enjaulado. La pérdida de la bola de oro. Y ahora volvamos a nuestra historia. Un día, el hijo del rey, que tiene 8 años, está jugando en el patio con una bola de oro que adora. Y esta, rodando, se introduce en la jaula del hombre primitivo. Si el niño quiere recuperar su bola, tendrá que acercarse al hombre peludo y pedírsela. Pero esto supone un problema. La bola de oro nos recuerda esa unidad de personalidad que teníamos de niños. Una especie de brillo, lo que hablaba al principio, de integridad, previos a la división en hombre y en mujer, en rico y en pobre, en bueno y en malo. La bola es dorada y redonda como el sol. Como el sol, desde su interior emite una energía radiante.
radiante. Nos enteramos que el niño tiene 8 años. Todos nosotros, hombres y mujeres, perdemos algo hacia los 8 años. Si conservamos la bola de oro durante la época del jardín de infancia, la perdemos en la enseñanza primaria. Y si todavía nos queda algo de ella, acabaremos por perderla durante la secundaria. En el cuento El rey sapo, la bola de la princesa cae en un pozo. Desde que perdemos la bola, hombres y mujeres nos pasamos el resto de nuestras vidas intentando recuperarla. Yo tengo subrayado aquí, creo que el primer paso es aceptar, que el primer paso para recuperarla es aceptar con firmeza, de forma definitiva, que la bola se ha perdido. Decía Freud, qué contraste, esta es una frase preciosa, qué contraste tan doloroso hay entre la brillante inteligencia del niño y la endeble mentalidad del adulto medio. La endeble mentalidad, fíjate cómo lo describe, ¿eh? De modo que, ¿dónde está la bola de oro? Hablando en términos metafóricos, podríamos decir que la cultura de los 60 le dijo a los hombres que encontrarían la bola de oro, a los hombres, a los varones, la bola de oro en la sensibilidad, la receptividad, la cooperación y la no agresividad. Muchos hombres renunciaron a cualquier tipo de agresividad y, sin embargo, no encontraron la bola de oro. La historia de Juan de Hierro nos sugiere que un hombre no puede esperar encontrar la bola de oro en el ámbito femenino, porque no es allí donde se encuentra. Un marido le pide secretamente a su mujer que le devuelva la bola de oro. Creo que si pudiera, ella se la daría, porque según mi experiencia, la de Robert Bly y la mía también, la mayoría de las mujeres no intenta poner freno al desarrollo del hombre. La mayoría de las mujeres no intenta poner freno al desarrollo del hombre. Pero no se la puede dar porque no la tiene. Lo que es más, ella ha perdido su propia bola de oro y tampoco puede encontrarla. Este sería un tema para desarrollar, solo esto. Pero no nos vamos a quedar ahí. Simplificando, se puede decir que el varón de los años 50, posguerra, mundial, John Wayne, quería que la mujer le devolviera su bola de oro. Hollywood, ¿no? El amor romántico, fantasioso. Con resultados igualmente pobres, el hombre de los 60 y los 70 le pedía a su lado femenino que se la devolviera. La historia de Juan de Hierro sugiere que la bola de oro yace, fíjate cómo lo describe, yace dentro del campo magnético del hombre primitivo. Lo que para nosotros es un concepto muy difícil de comprender. Yo, hoy en día, después de trabajar años con mi hombre primitivo, me resulta difícil, si alguien me pregunta, ¿qué es el hombre primitivo? Me cuesta muy difícil describirlo. Mucho. Y muchas veces me lo pregunto, ¿alguna vez he hablado con él? ¿Alguna vez me lo he encontrado? ¿Realmente he hecho ese trabajo? El trabajo de vaciado sí lo he hecho. Sí lo he hecho. Pero me he encontrado con él, he podido hablar con él, ahora saldrá este tema. Es decir, es un tema que nos resulta muy difícil de comprender porque nos hemos alejado tanto de eso, culturalmente, que es algo que se nos escapa. Tenemos que aceptar la posibilidad, dice Robert Bly, de que la verdadera energía radiante del varón, la verdadera energía radiante del varón, no se oculte, resida o aguarde en el ámbito femenino, ni en el del hombre duro, John Wayne, sino en el campo magnético de lo profundamente masculino. Esa bola de oro está protegida por lo instintivo, que permanece bajo el agua, sabe Dios desde cuándo. El agua de la psique. Sabe Dios desde cuándo eso yace ahí. En el rey sapo, el cuento es el sapo, un animal desagradable
que a todos repugna, el que devuelve la bola de oro. Qué interesante. Y en la versión de los hermanos Grimm, el mismo sapo se convierte en príncipe solo después de ser arrojado por una mano contra un muro. ¿Qué significa que te arrojen contra un muro? Que te descoyunten. Los golpes de la vida, solamente cuando has pasado por procesos duros de que te han golpeado, has podido romper el hechizo que te mantenía encantado en una forma que no eras tú mismo, no era tu realeza, tu divinidad, tu luz, tu sol. Tenías una apariencia repugnante. Solamente el tallar el diamante. Hay muchos símbolos para ello. La mayoría de los varones quiere que sea una persona agradable la que le devuelva la bola. Esto es muy bueno. Pero la historia insinúa que la bola de oro no la encontraremos en el campo magnético de un gurú asiático, ni siquiera en el del benévolo Jesús. Nuestra historia no es anticristiana, es precristiana en unos 1000 años, en unos miles de años. Y su mensaje sigue siendo válido. La recuperación de la bola de oro es incompatible con ciertos tipos de sumisiones y benevolencias convencionales. La insumisión o la osquedad, con H, simbolizados por el hombre primitivo, no son comparables a la energía del macho, que los hombres ya conocen lo suficiente. No. La energía del hombre primitivo conduce a la acción contundente, pero ejercida no con crueldad, sino con resolución. Es muy importante esto. No existe, de hecho, contradicción entre el hombre primitivo y la civilización, pero tampoco está del todo contenido en esta. La superestructura ética del cristianismo popular no comulga con el hombre primitivo, aunque existen ciertos indicios de que el mismo Jesús lo hacía. Después de todo, fue un peludo Juan, quien lo bautizó al principio de su ministerio. ¿Quién lo bautiza? Juan, un hombre, primitivo hasta la médula. Muy interesante. Y todas las salidas de tono de Jesús, ¿qué indican? Esa indignación justificada en el templo. Cuando se lía a latigazos, con toda la razón, saca su ira para decir, ¿qué pasa aquí, no, chicos? Cuando al joven varón le llega la hora de hablar con el hombre primitivo, encuentra la conversación bastante distinta de la que podría sostener con un sacerdote, un rabino o un gurú. Conversar con el hombre primitivo no es hablar de la felicidad, de la mente, del espíritu o de la conciencia superior, sino es hablar de algo húmedo, oscuro y profundo, lo que James Hillman denominaría alma, lo que Jung llamaba alma. Entonces el primer paso consiste en acercarse a la jaula, donde está el hombre primitivo, y pedir que nos devuelvan la bola de oro. Algunos hombres están preparados para dar ese paso, mientras que otros ni siquiera han vaciado el pantano. No han abandonado la identidad masculina colectiva para salir en busca de lo desconocido solos, o con la única compañía de su perro. Esto es muy interesante. Es decir, si uno no ha vaciado el pantano, aquí se acaba el cuento. Este cuento se acabó. Vaciar el pantano, que aquí no lo explica, cuando acabe de contar el cuento, podemos dar algunas claves de cómo se vacía el pantano. Pero es importante estar solos, o con un perro, con alguien fiel. Por el cuento sabemos que una vez que el perro ha sido arrastrado hacia el fondo, tenemos que ponernos a baldear. Ningún gigante succionará el agua por nosotros. La magia no nos ayudará. Y pasar un fin de semana en un centro de retiro de New Age tampoco resolverá el problema.
ni el ácido lisérgico, el LSD, ni la cocaína. Nada. El hombre tiene que hacerlo por sí mismo, cubo a cubo. O sea, estas terapias rápidas de fin de semana, no. Ni de coña, vamos. O sea, es que en un fin de semana o en un año, un año, en el cuento vacían el cubo, vacían el pantano en un renglón. Pero eso en la vida igual son 30 años vaciando el pantano. ¿Me entiendes? Entonces, perdón, una terapia de estas de... No, es que yo voy con mi gurú y ya en un año estoy iluminado. Yo que llevo 40 años currando y no he avanzado ni esto, macho. Dices, o sea, ¿qué me estás vendiendo, macho? ¿Qué es esto, no? ¿Qué autoengaño? ¿O qué me están vendiendo y yo me lo creo porque quiero creerlo? No hay maldad, pero un poquito de profundidad. Venga, a currar. Saca, venga, ponte ahí. Casi mejor un psicoanálisis de 12 años, ¿vale? Que te ayuda un poquito. El hombre tiene que hacerlo por sí mismo, cubo a cubo. Se asemeja a la lenta disciplina del arte. Es el trabajo que realizó Rembrandt, o el que llevaron a cabo Picasso, Rilke, Bach, Yeats. La labor de vaciado supone mucha más disciplina de la que imagina la mayoría de los hombres. La labor de vaciado supone mucha más disciplina de la que imagina la mayoría de los hombres. La labor de vaciado supone mucha más disciplina de lo que se imagina. Tú en la mente podemos pensar que supone una cosa, pero tú te vas a trabajar, nosotros tenemos una finca. Aquí en la mente esto lo hago en 4 horas, no. Te pones y tardas 12. Claro, en la mente te puede contar milongas, pero ponte ahí. El hombre primitivo tampoco nos va a dar la bola de oro, fíjate, por las buenas, dice. No te la va a dar así. ¿Qué clase de cuento sería si el salvaje, el hombre primitivo, dijese, de acuerdo, aquí está tu bola? ¿Qué clase de cuento? Tan fácil, no, esto no puede ser así. Aquí hay una cosa muy interesante que yo siempre digo en mis cursos, que es lo siguiente. Jung señalaba que para que las peticiones a la psique sean satisfechas, es necesaria una negociación. A la psique le gusta hacer tratos. Si, por ejemplo, una parte de nosotros es enormemente perezosa y no quiere hacer ningún esfuerzo, seremos incapaces de cumplir la más simple resolución. Todo irá mejor si le decimos a la parte perezosa, si me dejas trabajar 1 hora, yo te dejaré holgazanear durante 1 hora. ¿Trato hecho? Así que en Juan de Hierro llegan a un acuerdo. El hombre primitivo está dispuesto a devolver la bola de oro si el niño abre la jaula. Claro, ábreme la jaula, chaval. ¿Cómo te voy a dar la bola? Te devuelvo la bola, pero me abres la jaula. El niño, aparentemente atemorizado, huye a la carrera. Ni siquiera responde. ¿No es eso lo que suele ocurrir? Los padres, los sacerdotes, los profesores han insistido tanto en que no nos acerquemos al hombre primitivo que cuando nos dice, te devolveré la bola si me dejas salir de la jaula, ni siquiera respondemos. Transcurren quizá 10 años en la realidad. Al segundo día, en el cuento, un día son 10 años de nuestra vida. El segundo día, el hombre podría tener ya 25. Vuelve a visitar al hombre primitivo y le dice, ¿me devolverás mi bola? El hombre primitivo le responde, sí, si me dejas salir de la jaula. En realidad, el solo hecho de volver a visitar al hombre primitivo ya es mucho. Algunos ni siquiera vuelven. El joven de 25 años escucha lo que le dice el hombre primitivo, pero a estas alturas ya tiene 2 Toyota, una hipoteca y quizá mujer e hijo. ¿Cómo va a dejar salir al hombre primitivo de la jaula? Por lo general, la segunda vez también se aleja sin decir palabra. Pasan otros 10 años. Digamos que el hombre tiene ahora 35. ¿Os habéis fijado alguna vez en la cara de consternación
de un hombre de 35 años. Es terrorífica. Yo veo fotos mías con 35 y vamos, diría, pero Eduardo, tío, que estás más joven ahora que con 35. Tengo 64, 65. Estaba consternado y no tenía 2 Toyotas, ¿eh? Iba a tener una hija, eso sí. Agotado de trabajar, alienado, vacío, el hombre de 35 le dice al hombre primitivo, esta vez con decisión, ¿me devuelves mi bola de oro? Sí, le responde el hombre primitivo, si me dejas salir de la jaula. El hombre primitivo lo tiene claro. Entonces ocurre algo maravilloso en el cuento. El niño se dirige al hombre primitivo y conversa con él. Le dice, aun cuando quisiera dejarte salir, no podría, porque no sé dónde está la llave. Magnífico. A los 35 años no sabemos dónde está la llave. Es dramático, ¿no? No es que lo hayamos olvidado, nunca lo hemos sabido. El cuento dice que cuando el rey hizo meter al hombre primitivo en una jaula, encargó la custodia de la llave a manos de la reina. ¿Os acordáis que he dicho, cuidado, esto es muy importante? Pero en aquel entonces solo teníamos 7 años y en cualquier caso nuestro padre nunca nos dijo qué había hecho con ella, con la llave. Así que, ¿dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Matarilerilele, en el fondo del mar. Interesante. Hay canciones que evocan estos procesos. Dice Robert Bly, porque Robert Bly daba muchas conferencias, ¿no? Y entonces así, con personas, cuando no había internet, entonces las salas estaban llenas de personas. Ahora la gente se queda en casa viendo la pantalla. Venir aquí. Los que vivís en Madrid, claro. Dice Robert Bly, he escuchado a distintos públicos intentar responder a esa incógnita. ¿Dónde está la llave? Uno dice, colgada del cuello del niño. No. Oculta en la jaula de Juan de Hierro. No. Dentro de la bola de oro. No. En el castillo, colgada de un gancho en la sala del tesoro. No. En la torre, colgada en lo alto de la pared. No. El hombre salvaje responde, attention please, la llave está debajo de la almohada de tu madre. La llave está debajo de la almohada de tu madre. La llave no está dentro de la bola, ni en la sala del tesoro, ni en la caja de caudales. La llave está bajo la almohada de nuestra madre. Exactamente donde Freud dijo que estaría. Y muchos dicen que Freud era un patán. Pues no. Coger la llave de debajo de la almohada de la madre es una empresa complicada. Bueno, esto lo voy a omitir porque es un poco polémico. Es complicada. Michael Meade, el narrador de mitos, señaló una vez que la almohada también es el lugar donde la madre guarda todas sus expectativas hacia nosotros. Sueña la madre, mi hijo el médico, mi hijo el analista junguiano, mi hijo el genio de Wall Street. Pero pocas madres sueñan, mi hijo el hombre primitivo. Interesante reflexión. Pocas madres, dice que no ninguna, pocas madres sueñan, mi hijo el hombre primitivo. En cuanto al hijo, no está convencido de querer coger la llave. El sencillo expediente de transferir la llave de la almohada de la madre a la almohada de un gurú no servirá de nada, ¿vale? Me gusta mucho cómo habla. El sencillo expediente de transferir la llave de la almohada de la madre a la almohada de un gurú no servirá. Olvidar que la madre la posee es un grave error. Después de todo, el trabajo de la madre consiste en civilizar al niño, por lo que lo natural es que ella guarde la llave. Claro. Todas las familias se comportan de forma similar en este planeta. El rey encarga la custodia de la llave a la reina. Atacar a la madre, enfrentarse a ella, gritarle,
lo que muchos freudianos se inclinan a exigirnos probablemente nos sirva de mucho. Es probable que se limite a sonreírnos y hablarnos con el codo apoyado en la almohada. ¿Sabes? Tú grítame. Las conversaciones de Edipo con Yocasta no dieron buenos resultados, ni tampoco los gritos de Hamlet. O sea, la ira y el enfado con la madre, del niño le da igual a la madre. Un amigo sugirió robar la llave cuando nuestros padres no estuvieran fuera. Hoy mis padres no están en casa. Supone un día en que la mente está libre de inhibiciones paternas. La mente está libre de inhibiciones paterno-maternas. Es el día para robar la llave. Gioia Timpanelli, escritor y narrador de cuentos, señaló que en términos mitológicos el hurto de la llave pertenece al mundo de Hermes. Y la llave tiene que ser robada. Recuerdo una conversación con un grupo de hombres y mujeres sobre el tema del robo de la llave. Un joven, sin duda bien preparado en los modelos operativos de la nueva era, me dijo: Robert, me molesta la idea de robar la llave. Robar no está bien. ¿No podríamos sencillamente acercarnos a nuestra madre y decirle: mamá, ¿me das la llave? Su modelo era probablemente el consenso, la forma en que el personal de la tienda de alimentos naturales dispone las cosas. Sentí como las almas de todas las mujeres presentes en la habitación se elevaban en el aire deseando asesinarle. Este tipo de hombres es tan peligroso para las mujeres como para los hombres. Ninguna madre que se precie entregaría la llave. Si un hijo no puede robarla, es que no se la merece. Eso es una madre, hombre. Las más son tonterías. Quiero dejar en libertad al hombre primitivo. Ven a darle un beso a mamaíta. Las madres son intuitivamente conscientes de lo que sucedería si el hijo se hiciese con la llave. Lo perderían. Una madre, ¿cómo va a perder a un hijo? La madre tiene que luchar por su hijo y no perderlo. Y el hijo es el que tiene que decir: me voy. Y la madre tiene que decir: no, yo te voy a manipular todo lo posible hasta que te quedes aquí. ¿Entiendes? Y entonces, es así, claro. ¿Por qué? Porque tiene que perder a su hijo. Si lo ha llevado dentro. Va a luchar por él. Y el hijo se tiene que desprender de ella. Por lo tanto, la madre, no cuentes con ella para que te suelte. Ella te va a agarrar. Tú tienes que hacer eso. No gritándole, porque a ella le va a dar igual. ¿Cómo sucede? Eso es otro tema. Nunca hay que, aquí lo dice, nunca hay que subestimar la típica posesividad que las madres ejercen sobre sus hijos. Por no mencionar la típica posesividad que ejercen los padres sobre sus hijas. Yo tengo una hija y he sido posesivo hasta la médula. Y quien lo niegue, pues miente. O sea, somos posesivos. Otra cosa es que tú te creas que no lo eres. Es tu hijo. La forma de recuperar la llave varía con cada hombre, pero baste con señalar que las estrategias democráticas o no lineales no sirven de mucho. Un joven bastante rígido se pasó una noche bailando frenéticamente y a la mañana siguiente comentó: anoche recuperé una parte de la llave, bailando frenéticamente. Otro hombre recuperó la llave cuando por vez primera en su vida se comportó como un completo embustero y fue completamente consciente del embuste. Otro hombre robó la llave cuando se enfrentó a su familia y se negó a seguir cargando con la compasión de todos. Podríamos pasarnos días hablando de la manera más práctica de robar la llave. El cuento mismo lo deja todo abierto y sencillamente dice: un día robó la llave, la llevó a la jaula del hombre primitivo y abrió el candado. Al hacerlo, se pilló uno de los dedos y abre paréntesis y dice: este detalle cobrará relevancia en la siguiente parte del cuento. El hombre primitivo queda finalmente libre y está claro que volverá a su propio bosque lejos del castillo. Y aquí lo dejo. Aquí nos paramos, porque el cuento sigue y es profundísimo. Y por hoy basta. Y así os tengo enganchados. Bien. Entonces, volvamos al principio. Hay una pérdida, la bola de oro. Fíjate que estamos hablando en términos de psique masculina.
No estamos hablando de espiritualidad ni de Dios en las alturas, ni de cosas muy lejos. No, estamos hablando de emociones, de visceralidad, de apegos, de necesidades, de miedos. O sea, seres humanos, ¿no? O no tenemos nadie miedo, ni necesidades, ni... Vale, entonces bajamos la espiritualidad en esta conferencia muy abajo. Tan abajo que no solamente está en la tierra, sino por debajo de la tierra y por debajo del agua. Armando decía, me sorprende, ¿cómo es que esto, si tú eres muy de ahí arriba de los mantras? No, perdona. O sea, esta es otra no faceta mía, sino que para mí esto es lo más importante que hay en mi vida. En mi vida, ese trabajo interior de, primero, vacío el pantano, vacío. ¿Qué es vaciar? Aquí voy a desarrollar un poco eso. Voy a ver la hora. Bien, vamos bien. Vaciar, ¿qué es el agua? Primero, esa agua de pantanosa. Ese agua es la mente y las emociones. La psique profunda. No es el bla, bla, bla cotidiano, el discurso mental lineal que tenemos, el proceso de pensamiento. Es el caldo donde se generan esos bla, bla, blas. La matriz. Es lo nutricio, es húmedo, es profundo, es oscuro, es secreto. O donde se gesta una semilla o un bebé. A ver. En lo húmedo, nutricio, oscuro, tapado, protegido. ¿Sí o no? O un huevo. ¿No? Etcétera, etcétera. Con calor, con humedad. Lo nutricio. ¿Y qué hace la madre? Nutrir. ¿Qué hace la madre tierra? O cualquier madre. Nutrir. Entonces, vamos a vaciar lo nutricio. ¿Cómo es eso? Vaciar no es quitar ese agua, es conocer ese agua. ¿Entiendes? La vacías, es un símbolo, porque al vaciarla yo me pongo en relación con ese agua, con ese pantano, y la conozco. Si yo me meto los pies en el agua y hago así, después de 2 horas de vaciar, empiezo a conocer eso. Si no me mancho, y ni lo toco ni me acerco, porque está apestoso, no lo voy a conocer. Me tengo que meter en la pestilencia. Ayer mi chica, que es maravillosa, me decía, me acabo de dar cuenta que yo tengo un programa familiar que es, niña, no te manches porque si te manchas va a pasar algo tremendo. Pues te manchaste, se limpia. Venir a mi finca y verme vestido de trabajo. El otro día estaba lleno de barro hasta arriba y ella estaba impoluta. Yo digo, tía, joder. Y trabaja como una fiera, ¿eh? Pero hay un punto en que no se mete, ¿no? Y, ¿entiendes? No la estoy criticando. Estoy hablando de programas que tenemos ahí todos, como que yo igual tampoco me meto en otras profundidades que ella sí se mete, ¿comprendes? O sea, que no estoy comparando, pero estoy diciendo que tenemos programas muy sutiles que no vemos para no acercarnos a ese agua pestilente. Desde no mancharnos hasta que no nos toque. ¿Qué sucede cuando yo me acerco a una pestilencia? Que además lo nutricio suele oler. Los hongos, suele oler fuerte. Pues que puede ser desagradable. Y yo no quiero eso en mi vida, lo desagradable. Por eso no quiero ni eso, ni la violencia, ni la agresividad. Y entonces se confunden las cosas. Es agresivo eso para mí. No. Eso no es agresivo, es lo que es. Acércate, conócelo y a ver qué información hay ahí. Y entonces si te metes en tu psique,
vas a ver cosas que no te gustan. Vas a encontrar que yo me encontré con mi pereza, con mis límites, con mi suciedad. Cuando hice un trabajo de integración, y yo sigo haciendo, pero un día me estuve 4 días en pijama. Entonces me di cuenta, porque yo tenía la capacidad de ser un guarro de cojones, ¿sabes? Y me permití estar ahí y experimentar. Luego me duché, pero dije, voy a permitirme estar ahí, ¿no? Y esa suciedad no es nada comparada con la suciedad mental, a lo mejor mucho más profunda y más sutil, de determinados pensamientos. ¿Me explico? ¿Soy capaz de reconocer que tengo una parte mía vengativa? ¿O no? Yo no me vengo nunca. ¿Que puedo manipular? No, yo no manipulo. ¿Que puedo ser mala persona? Egoísta, mezquino, vil. No, por favor. Y si lo soy, yo me confieso y me perdonan. Pero asumir esa responsabilidad no es tan fácil, porque te metes ahí y dices, ¡jue! En esas aguas y que estoy describiendo cosas supuestamente negativas, no, es energía. La mezquindad es energía. La vileza es energía. Tengo que conocerla para poder manejarla, no que me maneje. Es un vector de energía. Mi egoísmo, al otro lado hay generosidad. Yo siempre hablo de que son vectores de energía. Entonces, aquí está el egoísmo. Soy muy generoso para mí. ¿Entiendes? Más generoso para los demás, equilibrado, muy generoso para los demás. Por ejemplo, en la víctima, en un lado está la víctima y el perpetrador juntos en el mismo sitio. Y aquí está la responsabilidad. No está la víctima en un lado y en otro lado el que perpetra, no. Aquí está la responsabilidad. Soy responsable, no voy de víctima. Hay estudios realizados de mujeres violadas donde las que se recuperan son las que toman responsabilidad sobre su vida. Pasó un acto vil, tremendo de violación física, pero no se quedan en la víctima y salen. Las que se quedan en la víctima no toman responsabilidad de su vida y se quedan ahí y no salen del trauma. Porque no pueden, a lo mejor. Entonces, en un lado está la víctima y el perpetrador, la persona que va de víctima. Yo voy de víctima 100 y 100 de veces. Todos podemos ir de víctimas en muchos momentos. ¿Sabes? ¿Es un patrón que tengo tendencia a él en mi vida? ¿O yo tomo responsabilidad de mi vida? Aquí podríamos entrar en temas, el paro, la dependencia de los gobiernos, de las subvenciones. Ahí podríamos entrar en la dependencia de entidades que no es que me lo tienen que dar. ¿Por qué te tiene que dar nada a nadie? Si te lo dan, estupendo. Y si no te lo dan, pues no. ¿Comprendes? Es decir, la responsabilidad que yo tomo sobre mi vida. Bien. Te puedes encontrar en ese pantano con todas estas cosas. Y son cosas buenas, son cosas nutricias, son cosas que aparecen polarmente de una manera y tienen su polaridad. Es bienvenido al club. Planeta Tierra, hay polaridad. Día y noche, alcalino, ácido, positivo, negativo, polo. O sea, hay polaridad. Entonces, son vectores energéticos. Y todo eso está ahí, en la psique. Tienes que meterte ahí y vaciar, que significa conocerlo, e integrarlo. Y el cazador dice, el tipo de trabajo que me gusta, el peligro. Es peligroso meterse en la psique. Entonces, quien entra en terapia, una terapia responsable, larga y trabajada, se mete en una zona peligrosa. Porque se va a encontrar cosas
que no le van a gustar, seguramente, de sí mismo. Y vas a decir, uy, yo pensaba que yo no era así. Pues sí, chaval, eras así. Entonces, eso es el vaciado. Así empieza el cuento. Y debajo, una vez que has vaciado, una vez que has conocido tu psique, todos esos vectores de energía, te encuentras abajo otra cosa que ocultaba, o sea, toda esa energía, todos esos vectores energéticos, ocultaban un tesoro que aparece no como un dios del Olimpo así iluminado, no, un ser peludo que te coge a tu perro. Es interesante, ¿no? Está hablando de Hermes, está hablando de más nutrición todavía. Y entonces te habla, el final del cuento, ese ser es un ser de luz. Cuando tú haces ese proceso completo, eso se transforma. Ese sería el final. Tienes que hacer todo un viaje para hacer eso. El viaje comienza en el vaciado, en el conocimiento de la psique, en esa peligrosidad, en esa valentía. El hombre primitivo, de momento, se le encarcela, es decir, se le oculta, se saca al aire libre, pero está encarcelado, está controlado. Fíjate, interesante lo que propone Robert Bly. Una vez que te has encontrado al hombre primitivo, el colmo de los colmos, por debajo de toda la psique está eso, lo sacas al aire libre, pero sigue encarcelado. Tienes que hacer un acto de transgresión, robar la llave de debajo de la almohada de tu madre para abrir el candado que libere al hombre primitivo. Tienes que transgredir los pactos paterno-maternos. El rey le da a la reina, ten, la llave, guárdala aquí. Y el niño se salta a la torera todo eso, que es matar al padre, matar a la madre, Tienes que transgredir. Para ser libre, tienes que quitarte los modelos que vienen en primera instancia de papá, mamá o de la sociedad. Tienes que transgredir, no ser un transgresor rebelde sin causa, no, dentro de ti. La gente que quiere transgredir y busca una causa externa contra la que luchar, está en realidad posponiendo el encuentro con este trabajo interno. Que tú puedes luchar por algo afuera, estupendo, pero no descuides el trabajo interior. Si tomas esa ser de Greenpeace para no meterme en mi psique, pues llegará un momento que tendré que dejar Greenpeace y hacer un trabajo de interiorización. Que no quita, las dos pueden ser compatibles. El tema es cómo uso lo externo para posponer ese trabajo fundamental, que es para el que yo creo que estamos aquí, los seres humanos. Y eso te recupera energía, recuperas ese brillo que tenías de pequeño, recuperas energía y estás integrado y eres luz. Si no estás ahí, entonces liberarse de los modelos es lo que simboliza papá, mamá. Transgredir, que es robar la llave, es yo encamino mi vida porque sé que si robo la llave, abro el candado, yo ya no voy a poder quedarme aquí. Y el cuento continúa con que finalmente el niño se sube a los hombros del hombre primitivo y se van juntos al bosque. Y no volvió a ver a su padre y a su madre. Supuestamente. Ya se verá más adelante si los ve o no. Pero durante mucho tiempo no. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Aunque haya leído tanto de Robert Bly, cuando leo es como si fuera yo quien habla. Porque me siento tan identificado con esto, porque lo llevo trabajando tantos años, que lo leo y lo releo y lo trabajo.
me meto en la charca y sigo haciéndolo. Porque el proceso de vaciado aquí está simbólicamente puesto como que lo vacías, pero no. Es un tema tela marinera. O sea que no es para desanimar, sino que es un proceso que es así, y ya está. Y ahí estamos, cada uno donde esté, ¿no? Yo invito a que la gente haga ese proceso y que se recupere, aquí voy a hacer un poquito de panfleto, que se recupere esa cosa primitiva, esa cosa primigenia, nutricia. ¿Sabes? Que los hombres se dejen de tonterías y dejen de quitarse los pelos, coño, para hacer deporte. No es que así corro medio milisegundo más. Bueno, vale, si eres profesional a lo mejor, vale, y ni siquiera. ¿Me entiendes? O si no, tú depílate, haz lo que quieras, porque a lo mejor no depende de eso. Me explico. No es tan banal como ya no me depilo, me dejo melenas y ya he encontrado mi mismo primitivo. Ni en broma, tampoco. O sea, por muchas melenas que me deje. Y barba. No es ese el asunto. El hombre primitivo si vuelven a casa y no te encuentran, le dice el niño al hombre, me pegarán. El hombre primitivo le dice, en efecto, tienes razón, es mejor que vengas conmigo. De modo que el hombre primitivo sube al niño a sus hombros y juntos se encaminan hacia el bosque. Esto es decisivo. Ojalá todos tuviésemos la misma suerte. Durante el trayecto, el niño tiene que vencer, al menos por el momento, su miedo a lo primitivo, a lo irracional, a lo peludo, a la intuición, a la emoción, al cuerpo, a la naturaleza. Juan de Hierro no es tan primitivo como el niño se imagina, pero éste o su mente aún no lo sabe. En cualquier caso, se ha producido esa ruptura total con la madre y el padre que aconsejan los viejos iniciadores. Juan de Hierro le dice al niño, no volverás a ver a tus padres, pero yo tengo más tesoros de lo que jamás necesitarás. Fíjate. Es decir, yo, está aquí dentro, no dependes de papá y mamá. No. De ningún papá y de ninguna mamá, ni tuya, ni estatal, ni nada. No. Eso es mentira. Y si te pones a depender, pues no tendrás esos tesoros. Ya está. Tú elige. Pero es importante cómo describe a lo primitivo, miedo a lo primitivo, a lo irracional, a lo peludo, a la intuición, a la emoción, al cuerpo, a la naturaleza. Claro, a lo desconocido. Entonces, turno de preguntas. Han pasado 1 hora, tenemos 15 minutos, 20 máximo, para, por ejemplo, sí, aquí Alex. Gracias. Hago una pregunta, ¿vale? Y facilita. Muy facilita. Yo no sé si en el cuento describe el campo magnético. ¿El campo? Magnético. Magnético. ¿Y qué sería para ti el campo magnético o en tu experiencia interior, qué es el campo magnético? El campo magnético para mí es la suma de cualidades o valores más elevados que hay en mí. Por ejemplo, la escucha, la humildad, la entrega, el espíritu de la voluntad, el discernimiento, la generosidad, el silencio. Todo eso genera un campo magnético, que es
un núcleo interior muy fuerte. Tú cuando estás en la naturaleza aprendes a escuchar. Y si no, también puedes aprender a escuchar. El respeto profundo a lo distinto a ti, aunque no lo entiendas. El campo magnético se genera cuando hay una voluntad o sea, hay una visión de que todo es luz, aunque parezca sombra. Eso para mí es el campo magnético. Almudena. Me parece, estoy un poco viendo, últimamente y siempre, a todo lo que voy está lleno de mujeres. Hay un hombre, 2, a veces ninguno, 3. Y estaba viendo que no había ninguna mujer. Eres la única mujer. No, es que estaba viendo, no sabía si sorprenderme y decir, por fin algo donde hay más hombres. No, pero a ver, esto lo hago como una auténtica reflexión. Porque, claro, a ver, yo cuando he visto el título, a mí he dicho, voy a ir, porque es que no se habla nunca de la herida masculina. No. Yo considero que, como has dicho, hay una herida en la mujer ha perdido la bola de oro y también el hombre, pero no sé por qué me da como en la sociedad se está buscando más la bola de oro femenina, porque realmente no se escucha nunca la herida masculina. Bueno, no se escucha en España, ¿eh? En el mundo anglosajón sí se escucha más, ¿eh? ¿Sabes? O sea que en otros lugares sí que hay más espacio para ello. Bueno, que a mí me parece muy Y en los importante. países nórdicos también, ¿sabes? En Alemania, o sea. Pero aquí sí que hay una carencia de escucha a eso. O sea, de darle un espacio también, ¿no? Es un tema cultural, ¿no? Sí. Es un tema... No lo sé. Javier, ¿quieres decir alguna pregunta así o...? Bueno, no, es un poco... Facilita. Pregunta así, ¿no? Una reflexión, ¿no? Más o menos sí. un poco de... Nada, pues el cuento ha estado, la verdad, que fenomenal, la temática. Y yo valoraría un poco pues, el tema de la actitud, ¿no? De querer ir a conocer ese fondo, querer coger esa pala, y empezar a descubrir que aparecen siempre cosas que no sabes que están ahí, que no piensas que las tenías. Y creo que la actitud positiva, la actitud de valor, ¿no? De querer adentrarse hasta ahí dentro, pues es necesario y bueno, es una situación que es como cuando has dicho lo de la rana, ¿no? De pegarla contra la pared y dices, ostras, que está ahí, que me doy el golpe y que es necesario, o sea, volviendo un poco en otros países anglosajones, ¿no? Como has comentado antes, que se daba más esto. Bueno, son procesos, llegan en el momento que tienen que llegar y son necesarios. O sea, son vivencias, son momentos internos que estás contigo mismo en donde te encuentras con tu ser, ¿no? Con tu yo más profundo. Entiendo que estás hablando de ti, ¿no? De tus procesos actuales, sí, ¿no? Sí. Ya. Sí, claro. ¿Alguien quiere decir algo? Espera, habla con el micro. Bájate, quítate la mascarilla para que se entienda, porque si no... Sí, precisamente he venido por eso, porque ¿qué tengo yo que ver en la herida masculina? ¿Es una pregunta? Yo me hacía la pregunta, sí. Por eso he venido. Sí, yo creo que es fundamental, aunque no lo has hecho en forma de pregunta a mí, pero
yo si me interesa la herida femenina voy a un sitio a escuchar qué pasa con la herida femenina y viceversa. Entonces creo que sería importante comprender qué está pasando. Y no quiere decir que esta posibilidad sea la única verdad, pero es una opción a tener en cuenta, curiosa. Y que seguramente muchas mujeres, si la conocieran, y yo conozco mujeres que han leído este libro y les ha fascinado porque han comprendido mucho más pues a sus exparejas o a sus parejas o a su relación incluso consigo mismas, ¿no? Creo que esta visión es muy interesante, aunque ponga para masculino, es aplicable a lo femenino. Es igual, o sea, lo que pasa es que el varón tiene unas peculiaridades distintas que la fémina. Entonces, bueno, pero a nivel de unidad, o sea, que formamos una unidad, es lo mismo. Es decir, la bola de oro es compartida. Entonces, ¿por qué vienes? Porque en realidad es bueno, es para ti y para todas tus compañeras. Creo yo. Para todo mi mundo masculino. Claro, que tengo alrededor. Para comprenderlo. Incluso, fíjate, hay más adelante habla de cuando casos que él conoce y yo conozco también, o de cómo yo rompí con mi madre, ¿sabes? Cuando corté el lazo con ella, ¿no? Y habla de casos muy curiosos y es algo energético. Ni siquiera pasa por el lado racional, que yo digo que voy a cortar con mamá y papá. No, son impulsos energéticos que de repente hacen que un niño decida cortar con su madre, pero a nivel de necesidad vital. Y entonces, si la madre está en contacto consigo misma, lo va a aceptar con gusto. ¿Sabes? Y lo va a ver como algo positivo. De manera intuitiva. En este libro se habla de cómo antes, en muchas culturas, eso no era intuitivo, era consciente. Es decir, era algo pactado. Se sabía que los varones a determinada edad, entre más o menos los 9 y los 12, tenían que irse al mundo masculino. Y el mundo masculino tenía figuras para contener a esos niños, darles contención. Igual que la madre daba una nutrición, el hombre también da una nutrición. Solo se considera que la madre es nutricia y que el padre trae dinero para la familia. No, el varón, el niño, se nutre del padre también. Llegado un momento dado en su vida, no los 9 primeros años o los 8, a partir de un momento dado, tiene una iniciación que se llama. Y las culturas antiguas, primitivas, contemplaban eso. Y pactaban y lo sabían y lo hacían ex profeso el rito de iniciación donde el niño que estaba en el mundo de las mujeres pasaba al mundo de los hombres, donde tenía que aprender a cazar, a matar o a sentir el mundo masculino y sentir ese apoyo. Y ahí no estaba solo el padre. Antes el tío, los tíos, los abuelos vivían todos en el clan y los mentores, hombres, los ancianos se les consideraba importantísimos a los hombres ancianos para enseñar a los varones y las ancianas a las mujeres, a las niñas, a las féminas. Y eso lo tenían clarísimo. Pero no como una separación de sexos y de no sé qué, no, como una manera de gestionar lo que es natural, lo que pertenece a tu cuerpo. Si tú consideras que tu cuerpo estás acorde con él. Todo el tipo de excepciones como excepciones. Pero si tú estás de acuerdo con tu cuerpo y con tu género, bueno, pues tienes un apoyo. Lo cual no quiere decir que tú no tengas relación con las mujeres. Todo lo contrario, si tú tienes una buena relación con tu masculinidad, vas a tener muy buenas relaciones con las mujeres. Porque vas a estar seguro de ti mismo y no vas a maltratar
no vas a relacionarte vampíricamente con las mujeres, por ejemplo, no vas a querer que la mujer te dé la bola de oro, no le vas a pedir cosas que no te puede dar, no te vas a poner en exigencia, en caprichoso, ¿entiendes? Y muchos hombres nos ponemos ahí, muchísimos, porque no hemos hecho ese trabajo de sentirnos acogidos por los hombres, por nuestros padres, por nuestros tíos, por nuestros abuelos, por los ancianos, por ese mundo masculino sensible, intuitivo, generoso y amoroso, que existía y existe como posibilidad. Ahora no es así. Entonces, existe ese hueco. De hecho, en el libro apunta todo el tema de las pandillas callejeras, tiene que ver con eso. La pandilla callejera es una manera de suplir esa carencia masculina en la propia vida, de una manera distorsionada y como puedan, pero cumplen esa función, ¿no? Es una carencia, pero o sea, hay muchas cosas que se están dando en nuestra sociedad que tienen que ver con esa cosa. Y ha hablado de una cosa muy interesante luego, que es cuando llega la era industrial, el padre se va a trabajar fuera de casa, porque antes siempre trabajaban en casa, eran los oficios, o labrador, o leñador, y llevaba a los hijos con él, o sastre, o carpintero, o lo que sea, curtidor, lo que sea. Y el niño estaba con el padre todo el día y aprendía el oficio. Y entonces, cuando el padre ya se va, el niño, ¿dónde se va mi padre? Sospecha y no sabe dónde va. Solamente estar con tu padre todo el día, desde que eres pequeño hasta que eres mayor, te da una seguridad increíble. No hay sospecha, no hay miedo. Llega la era industrial, el padre se va a las minas, a donde sea, y el niño se queda sin padre. Esa cosa tan aparentemente inocua no lo es. Trae unas consecuencias a 150, 200 años vista, con una sociedad como la que estamos totalmente confundida, ¿no? O perdida. Hay mucha gente que no tiene referencias. Y es tan simple como tener la referencia de tu madre que te quiere y tu padre que está contigo. Que está contigo enseñándote un oficio. O ni siquiera enseñando, tú le copias y lo aprendes. Eso se ha perdido. Vivo en un pueblo donde el herrero, todas las tardes, en su herrería, está su padre, su tío y él. Hoy en día ellos están ahí. Ellos siguen una tradición antigua y yo convivo con ellos. Lo vivo. Y eso no existe. Ya. Es un privilegio estar con gente que todavía tienen esa cosa de ayudarse, de estar juntos. Es fuerte, lo que estoy diciendo. Estoy bajando la espiritualidad a un terreno de relación, que es la máxima espiritualidad. ¿Cómo me relaciono? ¿Tengo relaciones reales aquí? ¿O son por internet? Es muy interesante. Entonces, hay todas unas reflexiones. Yo creo que ya vamos a ir acabando, porque son... Te quería decir una cosa que yo pensaba, ¿no? Yo como madre me sentiría maravilloso, o sea, en darle la llave a mi hijo, en dársela directamente. No, pero es que no se la puedes dar, te la tiene que robar, para que él sea independiente. Tú tienes que incluso hacer el paripé. De hecho, en las culturas antiguas, ellas, las madres, la escondían a posta, que el niño la robe. Es decir, ese gesto es importante para el niño. Si tú quieres que tu hijo sea independiente, tú tienes que ponérselo difícil, para que él se lo ocurre. Y entonces, en ese proceso, él va a crecer. Si se lo das, se lo pones fácil. Es una falsa generosidad. No es así. Tú tienes que hacer el rol. Tú se la darías encantada de 1000 amores. Pero el amor, para mí, es decir, no te lo voy a dar. Cúrratelo. Y el otro va a sentir que puede hacer algo y que corta él. Si tú se la das, él no puede cortar. Le estás atrapando. De 1000 amores. Y eso las mujeres a veces no lo entienden. No, el amor puede ser eso o puede ser otra cosa. Y el varón necesita eso. Y es lo que la mujer muchas veces no entiende.
El niño varón necesita transgredir, necesita mentir, necesita robar, engañarle a su madre. ¿Comprendes? Y eso las madres no lo entienden. Jope. Mire, un poquito de respeto. En el libro habla un poco más adelante de ese papel de la mujer. Sí, habla mucho. Claro. Y da pautas. Es un libro muy interesante. Y entonces habla de cómo en las culturas antiguas las mujeres lo hacían aposta. Y luego cuando hacían el paripé, hay en no sé qué tribu, llegaban los hombres y llegaban y les sacaban a los niños a tirones y las mujeres lloraban, no me robes a mi niño, no. Entonces los hombres quitaban a los niños de ahí. Y cuando se iban los niños, entre ellos decían, lo he hecho bien, lo he hecho muy bien, o sea, he hecho el paripé bien del drama de que me roben a mi niño. Porque el niño necesita vivir eso. Y ellos estaban enconchavados todos. Hacían el rol. ¿Para qué? Para que el niño estuviera sano. No, y además lo entiendo, para que se separe de la figura femenina, porque si no, no llega a esa figura masculina. Y luego se tendrá que separar tiene que hacer su viaje solo. Se mete en el mundo de los hombres y luego también tendrá que dejarlo. ¿Entiendes? Dejar de ser niño. Claro, para ser un hombre independiente. O sea que hay procesos que hay que conocer y eso ya se ha perdido. Entonces, esos paripés son roles porque es bueno para el niño, en este caso el varón. La niña tiene sus propios roles y eso es otra historia. Muchísimas gracias. Bueno, una última cosa. No, quería darte las gracias porque la conferencia me ha fascinado y me ha llamado mucho la atención cómo el sistema educativo se ha cargado precisamente ese proceso. Que además yo creo que al sistema capitalista le interesa que sea así, por aquello de hay que construir consumidores y no personas y pensadores. Es un proceso más dinámico, yo creo. Ni siquiera hay tanta cosa volitiva. La industria genera eso mismo, per se. Y luego la industria llega al capitalismo. Pero el movimiento industrial, ese movimiento de separación ya lo crea per se. No es tan premeditado en primer término, ¿no? Creo yo. Luego quizás sí. Y la educación es una consecuencia de esa escisión, ¿no? De ese mundo, de esa pérdida. Sí, porque una de las consecuencias del capitalismo precisamente es que antes, en Madrid, por ejemplo, los colegios estaban al lado de las casas. Ah, bueno. Los niños íbamos andando. Ahora tienen que ir fuera de Madrid. Ya se le está imbuyendo el mismo sistema productivo, hora y media para llegar a la escuela. Claro, que es lo que va a ser su futuro. Ahora ya es volitivo, pero partió de estos orígenes. Hubo una escisión, ¿no? Entonces, el tema sería cómo recuperar eso. Muchísimas gracias. Y es la hora y nada, pues que los que están ahí en donde estén, un saludo cordial y gracias por estar a los presentes y a los presentes.